tardes. Hola Marta, Hola José, ¿cómo estás? bien, gracias, ¿cómo vamos? Bien, afortunadamente. Ya aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado puntuales. Tuvimos un poquito de problema con la conexión con nuestro invitado especial en esta tarde-noche. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes. Nosotros estamos con este espacio para hablar básicamente sobre temas de inversiones aquí en los Estados Unidos y más concretamente en el estado de la Florida. Hemos estado haciendo una serie de webinars educativos para llevarles también información actualizada de su interés. También presentamos proyectos en preconstrucción, hablamos sobre el manejo de propiedades, del proceso de compra, proceso de financiamiento y muchos otros temas que a usted como inversionista internacional le interesa conocer. Bueno, primero que todo, quiero presentarme. Soy Marta Lucía Salcedo, agente inmobiliario en la ciudad de Miami desde hace unos 7 años y medio. Trabajo especialmente con clientes internacionales. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de Miami. Estoy a su disposición para poderlos ayudar en todo lo que es el proceso de compra o venta de un inmueble aquí. Mi propósito es hacer que ese proceso sea llevado a cabo en una forma tranquila y agradable, y siempre voy a estar buscando la conveniencia de cada uno de ustedes. También hablamos en este espacio y tenemos un equipo de expertos con los cuales invitamos eventualmente a que nos apoyen en las charlas. Generalmente tenemos abogados, contadores, personas de la banca, personas que nos colaboran en todo este proceso de compra para ustedes que son internacionales. Hoy aquí también nos acompaña mi mi, mi colega María Clemencia Mesa. Entonces, te doy la bienvenida, María Clemencia. Han estado todos. Como decía Marta, mi nombre es María Clemencia Mesa. También soy agente inmobiliario licenciada en el estado de la Florida. También soy parte del board de Realtors acá en la Florida. Estoy afiliada a la NAC. Marta Lucía y yo pertenecemos a una de las compañías más grandes en los Estados Unidos en transacciones inmobiliarias, que es ESP Realty. Y somos parte del grupo C5. C5 es un grupo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos por su servicio y atención a los clientes, sobre todo a los clientes internacionales. También soy especializada en clientes internacionales que están ubicados especialmente en Latinoamérica, que están interesados en hacer acá inversiones en los Estados Unidos porque simplemente quieren vivir aquí o porque quieren dolarizar su patrimonio, tener buenos retornos, tener casas vacacionales. En fin, hay muchas razones que motivan en este momento a los clientes internacionales para tener una propiedad acá en los Estados Unidos. Bueno, y hoy tenemos como invitado especial a José León. Él es contador aquí en el estado de la Florida. Y bueno, nuestro tema principal en esta noche es hablar sobre un tema que nos han preguntado mucho y es una inquietud que todos los compradores extranjeros tienen. ¿Debo comprar a título personal o a nombre de una compañía? Entonces aquí dejamos ya a José. Cuéntanos, no te oímos, José. Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me dejaron sin palabras con esa introducción Marta y Ana y María, y perdón, y María, porque yo no tengo tanto que decir de mí.
pero bueno, con mucho gusto, pues yo les voy a brindar un poco de información acerca acerca de varios aspectos que se tienen que saber cuando se va a comprar una propiedad. Eh, comprar una propiedad a nombre personal o a nombre de la empresa. Muchas personas se preguntan eso. De las dos maneras se puede hacer. De las dos maneras se puede conseguir un predio acá en los Estados Unidos, pero hay dos temas muy sensibles que pueden llegar a traer inconvenientes a futuro. Uno de ellos es cuando hay litigios, cuando hay demandas, cuando las propiedades se colocan con manejadores de propiedades y tienen problemas con con los inquilinos y hay demandas. Entonces, ¿qué pasa? La demanda puede llegar hasta los activos personales de las personas, de los dueños de la propiedad. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales se le, se le recomienda a las personas que pongan la propiedad a título empresarial para proteger los activos personales, porque haciéndolo de esa manera, pues existe la protección. Y la segunda es porque en el momento de la venta, pues ya como todos ustedes saben, pues el mercado inmobiliario en los Estados Unidos tiene siempre la tendencia a subir de valor. Entonces, en el momento en el que se venda la propiedad, lo más seguro es que haya una ganancia. Si está a nombre personal y es extranjero el dueño, el IRS, que es la entidad aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos, que sería como la DIAN allá en Colombia, aquí es el IRS, se va a cobrar el 30% de impuestos por el dueño ser extranjero y se los va a cobrar de antemano, sin previo aviso y sin que ustedes puedan hacer absolutamente nada. Al contrario que si cuando cuando es una empresa la propietaria de la propiedad, entonces se le entrega toda la ganancia al dueño o a la empresa y la empresa va a poder hacer descuentos, va a poder hacer deducciones, va a poder poner todos sus deducibles y al final, al neto, a la utilidad después de las ganancias, después de aplicarle los gastos y las deducciones, a eso le va a tener que pagar el 20%. Entonces, es mucha la diferencia. Ya haciendo cálculos con números y todo, pues es mucha la diferencia del dinero que se pueden estar ahorrando en impuestos. Claro, claro que sí, eso, aquí este es un país de demandas y de verdad hay que proteger el resto del patrimonio y no meter, como se dice, todos los huevos en una sola canasta. Sí, José, realmente muy interesante, sobre todo el tema de la retención que puede existir el pago de impuestos si es un extranjero. Pero digamos, Correcto. para ilustrar a los extranjeros, nosotros siempre como que existe el común denominador que cuando se habla de empresas en los Estados Unidos, siempre nos referimos a las LLC, pero evidentemente hay muchas más clases de sociedades acá en los Estados Unidos. Entonces valdría la pena como dar un contexto sobre algunas de esas sociedades o entidades que uno puede constituir acá en los Estados Unidos. Es correcto. Y hay diferentes tipos de entidades, pero las más conocidas son la LLC y la corporación. Esas dos son las más usadas en temas de inversión inmobiliaria. La diferencia es que la LLC no paga impuestos como entidad, como negocio. La corporación sí paga impuestos, paga el 20% de impuestos sobre la utilidad neta. La gente a veces se deja vislumbrar, se deja llevar por lo que acabo de decir, de que la LLC no paga impuestos. Pero lo que acabo de decir es que la LLC no paga impuestos como entidad, pero no significa que el dinero que recibe la LLC no es tributable. ¿Sí? Si una LLC no paga impuestos, los que pagan impuestos son los dueños. Si el dueño puede tributar en los Estados Unidos, paga el dueño los taxes. Si no puede tributar en los Estados Unidos porque no tiene Social Security
o porque no tiene ITIN number, entonces esa ganancia se la tiene que llevar a su lugar de residencia tributable y la tiene que tributar en su lugar de residencia. O sea que si recibe ganancias acá en los Estados Unidos, pero es colombiano, si no las puede tributar, pues las va a tener que tributar a la tasa colombiana en su país. Y creo que la tasa colombiana está mucho más alta. Eh, lo más, desde la última vez que revisé, la tasa más baja de toda Latinoamérica, de toda América, es la de Estados Unidos, la tasa corporativa más baja, que es el 20%. Entonces, por eso hay que tener bien claro la situación para que las personas no se dejen llevar solamente por el decir de que la LLC no paga impuestos. Hay que hacer la averiguación completa y la investigación total para poder tomar la buena decisión. Qué bien. Es decir, cada caso amerita uno revisar concretamente el impacto, porque no todos van a ser iguales ni todos los efectos van a ser iguales. Hay que Es mirar en cada correcto. caso. Es correcto, no es como cortar no es como cortar una tela con la tijera de un lado al otro que para todo el mundo será igual, no, cada caso es diferente, entonces hay que analizarlo persona por persona y decidirlo. Claro que sí, eso es importante. Y bueno, también aclarar una cosa que ahora que tú dices que la LLC no paga impuestos, no, pues no tributa impuestos, pero me imagino que sí tiene que presentar declaración, o sea, lo que nosotros decimos declaración de renta o presentar los taxes anualmente o renovarla. Acláranos un poquito ese tema que eso también nos han preguntado. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, que tú ahora nos dijiste que la LLC no tiene que pagar impuestos, sino que lo paga es a título de las personas, siempre y cuando tengan un Social Security aquí en los Estados Unidos, o si no, eso se traslada a sus países de origen. Pero mi pregunta de lo que me han preguntado es, hay mucha gente que ha creado esta LLC y no ha presentado anualmente o renovado. Bueno, una cosa es la renovación de la LLC anual, y me imagino que también hay que presentar una declaración de renta que se llama, o preparación de taxes, o el nombre que se quiera, dependiendo del país que sea. Es correcto. Lo que pasa es que cuando se habla de una propiedad inmobiliaria, Ujú, vamos a poner el ejemplo de un apartamento que se compró para rentas cortas. ujú. Entonces, se compró, se financió, se está pagando un préstamo y se puso a la renta. Y la renta del apartamento son $2,000, pero resulta que el mortgage, los taxes, los intereses, los gastos de mantenimiento alrededor mensualmente oscilan entre la misma cantidad o a veces un poco más. Ujú. Entonces, las LLCs o las entidades que se hacen para ese propósito eh, terminan siempre al final en pérdidas anualmente. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por eso hay personas que, aunque no hagan impuestos, el IRS no los va a requerir, no les va a poner inconveniente porque aunque lo hagan, van a ser pérdidas que lo hacen. ¿Sí? Que la IRS recibe los reportes de los bancos y las verdaderas ganancias se van a ver es en el momento de la venta del inmueble, cuando la evaluación de la propiedad pues genera una ganancia capital y ahí sí va a haber ahí sí va a haber un reporte que se tiene que hacer y se tiene que pagar el impuesto sobre la ganancia capital. ¿Sí? Entonces solamente aquellas propiedades que generen más de lo que gastan serán las que estarán en el ojo o generarán alertas para que la IRS les pida que hagan impuestos. Pero eso no significa que no deberían hacer. Lo ideal es que siempre se haga una declaración y se renueve la LLC. Esto Ok. significa, José, como lo que dices, es que las eficiencias a nivel fiscal pueden ser mayores si uno tiene una entidad como una LLC o una corporación
que si las tiene a título personal. Es decir, hay más gastos o expensas que uno pueda entrar a deducir en las declaraciones. Bueno, lo que sea pertinente a la operatividad de la empresa o del inmueble, pues se podrá colocar en los reportes de gastos. Y las personas normalmente se preguntan, bueno, ¿cuáles son esos tipos de gastos? Y bueno, todo, porque si la persona vive en el extranjero, si la persona, vamos a poner ejemplo, que la persona tenga un apartamento aquí en Brickell, en Miami, y la persona vive en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, en Colombia, o en cualquier lado de Latinoamérica. Desde el momento en el que la persona decide hacer un viaje a los Estados Unidos para venir a revisar su propiedad y a darle vía a lo que tenga que hacer acá, pues desde ese mismo instante empiezan los deducibles, porque tiene que comprar tiquetes, tiene que venir de pronto a alojarse en algún hotel acá, va a tener que comer por fuera cuando esté por acá, va a tener que gastar en automóvil rentado si no lo tiene. Entonces, todos los gastos que están involucrados en ese viaje, pues se constituyen en un gasto de la empresa. Qué interesante, qué bien. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que cuando uno tiene un inmueble en el extranjero, para el caso de los colombianos, pues casi siempre son más los gastos que las ganancias que deja anualmente el inmueble, y que el verdadero provecho se le va a sacar es cuando se venda y la ganancia capital esté ahí para disponer de ellos. Claro. Buenísimo, José, sí, está muy claro. Bueno, a mí también me han hecho una pregunta y es que si es posible hacer una LLC de una persona y qué pasaría en caso de que esa persona fallezca o en caso de que hay varios socios y alguno de esos socios fallece. ¿Cómo sería la propiedad? ¿Entraría en juicios de sucesión o todo este proceso? ¿Cómo sería? No, aquí no entraría en juicio de sucesión, y esa es otra de las bondades de hacer una corporación o una LLC para la empresa, para el inmueble. Porque en el momento del fallecimiento de uno de los socios, lo único que hay que hacer es con los documentos em, em, ir a la compañía de título y remover a la persona que salió, ¿sí? Y de todas maneras, en la porción de la persona que salió se le tiene que pagar a las personas, a los descendientes, ¿sí? O sea, ya sea que la persona tenga un testamento o ya sea que haya un acuerdo, la parte monetaria, económica de ese socio, pues se le tiene que traspasar a los sobrevivientes, a la esposa o a los hijos. Entonces, lo ideal es que haya un acuerdo, si son socios que no son familiares, pues que haya un acuerdo entre los socios en donde esté estipulado que para el fallecimiento de uno de ellos, pues la porción de la propiedad le pasa a la esposa, o la tienen que incluir en la sociedad, o al hijo o al sobrino, a quien deseen. Entonces ahí es donde entra la figura del acuerdo operativo, que es un acuerdo operativo de composición accionaria en el cual se estipulan los derechos y las responsabilidades de las personas que estén incluidas en la sociedad. Buenísimo. Sí, es muy interesante porque se vuelve en un sistema que uno puede hacer una planeación familiar. Puede ser, tener la sociedad aquí, puede tener una planeación hacia la familia y dejar los bienes que uno pueda tener aquí. Qué interesante. José, pero viene un tema que siempre le inquieta a las personas y es el costo de constituir una sociedad, cuánto valen las tarifas legales y más o menos el mantenimiento de una compañía, qué costo puede representar. Pues yo les voy a dar más o menos un rango. Estamos hablando, en webinars pasados yo era muy concreto de pronto en el precio y lo decía,
pero después hablando con los clientes me daba cuenta de que había casos en los que había que subir unas tarifas dependiendo de los estados, dependiendo de los procesos que se tienen que realizar. Entonces decidí que de ahora en adelante, cuando hablemos de precio, le voy a poner un rango entre 400 y $1000 para poder darle a las personas la idea de cuánto van a gastar. Y lo mismo que se gasta en la creación es lo que se va a gastar por ese mismo precio, oscila normalmente lo que se va a gastar anualmente para el mantenimiento y cumplimiento de las responsabilidades de la entidad. Ya. Qué Bueno, bien. ¿Y es fácil constituir la sociedad en el proceso? ¿Cuánto tiempo puede demorarse? Dependiendo del lugar donde sea, que si estamos hablando de aquí de la Florida, estamos hablando de 3 semanas aproximadamente. buenísimo. Bueno, José, para los inversionistas que tienen varias propiedades, me han preguntado que si con una sola corporación, empresa o sociedad está bien. En inicio sí, pero hay que hacer una buena planificación por lo mismo que les hablaba al principio, que si hay algún inconveniente legal y entramos a demandas y demás, pues ustedes no quieren poner en peligro otras sociedades, otros inmuebles, porque vamos a hacer un supuesto de que hay una empresa, se constituye una empresa, la sociedad ABC, y sobre esa empresa se compran 3 inmuebles, inmueble A, inmueble B y inmueble C. Inmueble A tiene un problema con los inquilinos, hay un incendio y en el incendio hay una cuestión de responsabilidad del dueño. Y entonces empieza un litigio y si el dueño no tiene dinero para pagar lo que cuesta la demanda, pues se van a ir detrás de los otros 2 inmuebles por estar haciendo parte de la misma sociedad, porque son activos de la sociedad. Entonces la recomendación, obviamente uno nunca quiere pensar en las cosas malas, pero toca hacerlo, toca siempre pintar el peor escenario posible para planificar bien. Y de esa manera lo más recomendable es siempre tener una sociedad para cada inmueble. Mm. Y para los inversionistas que ya hicieron su inversión a título personal, ¿es posible que ahora traspasen ese bien a una sociedad Sí, como un sí, sí. aporte? Sí, claro, se puede hacer una transferencia de título. Es un proceso muy sencillo. Hay que pagarle a una compañía, a un abogado de finca raíz para que haga el traspaso y se hace ante la corte y queda el inmueble a nombre de la empresa. Se abre la empresa y queda a nombre de la empresa. Qué bien. José, hay personas que me han dicho también que, que si pueden abrir una compañía en la Florida o otras en Delaware por el tema de, eh, pues, ¿cómo se llama? Que es como una especie de paraíso fiscal, digámoslo así. Ujú. ¿Y tú qué recomendarías, siendo que la propiedad la van a comprar aquí en la Florida? Es posible hacerlo, yo no le veo ningún inconveniente. Lo único malo de esto es que las compañías en Delaware tienen unos gastos administrativos altos. Son gastos administrativos bastante costosos. Ujú. Mantener una compañía abierta en el estado de Delaware no baja de los $800 anuales y de ahí para arriba. Y si se incumplen las responsabilidades con el Estado, las multas son grandísimas. Tengo clientes que nos ha tocado solucionar imprevistos de falta de presentación de reportes anuales, de impuestos y demás. Y han tenido deudas de 80,000, 100,000, $250,000 por descuidos de no reportar a tiempo. Entonces, es mejor evitar todo eso porque imagínense que se les pase una fecha, terminen con una deuda tan alta
y el Estado les puede poner un lien. Yo no sé cómo esa palabra lien, Un Marta, un gravamen. gravamen. En Colombia le dicen gravamen, le ponen un gravamen a la propiedad y hasta ahí llegó la inversión. ¿Sí? Las compañías en Delaware son muy buenas para ese tipo de empresas que tienen millones y millones de dólares que necesitan proteger. Entonces, allí sí vale la pena hacerlo en Delaware o abrir una empresa en Panamá. Hay diferentes estrategias. Yo personalmente, con la experiencia que tenemos de los años trabajando en todos los estados, la Florida y Wyoming y Nuevo México son los mejores estados para abrir empresas. Delaware es bueno para empresas grandes, para empresas que estamos hablando ya que pasaron de los 10 millones de dólares pues, en protección. Pero para empresas pequeñas, inmuebles, o sea, cualquier inversión menor al $1.000.000, en Florida está bien. Buenísimo. No sé, María Clemencia, si tienes alguna No, otra. no, muy interesante, me parece muy interesante todo lo que lo que nos has brindado la información. Creo que es muy útil para los inversionistas para la toma de decisión. Muchas gracias, José. No, con mucho gusto, para servirles. Por favor, Marta, compártele mi contacto a tus contactos. María, también estoy dispuesto a colaborarles en lo que necesiten. Por intermedio de Marta me pueden contactar, por intermedio de María me pueden contactar y cualquier pregunta, si necesitamos hacer una reunión ya más personalizada y hablar temas ya un poco más personales con cada uno de ustedes, los asistentes, pues estaremos ahí pendientes para ayudarles en lo que necesiten. Perfecto. Ahí veo, a ver, una mano levantada. Juan, creo que tiene, Juan Ortega, ¿tienes una pregunta? Si quieres la puedes escribir en el casillero para las preguntas. Si tienes alguna inquietud o si lo deseas, comunícate con la persona que te invitó, María Clemencia o conmigo, y podemos entonces agendar una cita con José. No veo si hay preguntas. De todas maneras, quiero comentarles que a finales de este mes vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Córdoba y en Buenos Aires para un evento, vamos a estar haciendo un evento presencial allá y cualquier cosa estamos para servirles. Muchísimas gracias, José, nuevamente y quedamos atentos. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen una Gracias, feliz tarde. gracias, José. Que Muchas tengan un gracias. feliz día. Bueno, gracias, chao. Hasta luego, chao. Adiós.